El trabajo número 3 es sobre frecuencia relativa absoluta y porcentual. Cuando se hace una encuesta o una investigación, se organizan los datos para facilitar la lectura y el análisis de esos datos. Una de las cosas en las que se fijan los encuestadores o investigadores es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. Vamos a mirar este ejemplo. Se les preguntó a 25 personas la cantidad de hermanos que tenía. ¿Sí? Eran 25 personas y a cada uno le preguntaron ¿cuántos hermanos tenés? La primera dijo uno, que tenía un hermano o hermana. La segunda persona dijo 0, o sea, es hijo único. La tercera dijo 2, la cuarta dijo 1, la quinta dijo 3, la sexta dijo 0 y así sucesivamente. Y se obtuvieron estas 25 respuestas. Bien, entonces la frecuencia absoluta, hay algo que no dije sobre la frecuencia absoluta, es que se escribe así. No vamos a escribir frecuencia absoluta. Siempre en matemática le damos símbolos, ¿sí? A las palabras que se usan mucho, que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para no tener que escribir tanto, para no perder, digamos, tanto tiempo en la escritura de esa palabra que vamos a usar mucho. Entonces, frecuencia absoluta lo escribimos así, F sub A. El sub A significa que ponemos una A chiquitita abajo, ¿sí? FA, entonces, significa frecuencia absoluta. Cada vez que ustedes vean escrito esto, estamos hablando de la frecuencia absoluta. Volviendo al ejemplo, dijimos que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite una variable. Las variables, recuerden, son las respuestas. Entonces, acá está la tabla, ahora la vamos a ver completa, pero esta es la parte que vamos a ver, estamos viendo ahora. ¿Quién dijo cuántas personas dijeron que tenían 0 hermanos? A ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas tienen 0 hermanos. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta para 0 es 6. Para 1, bueno, contamos cuántas personas dijeron 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la frecuencia absoluta para 1 es 7, 7 veces. Para 2, ¿cuántas personas tienen 2 hermanos? 1, 2, 3, 4. 4. La frecuencia absoluta para 2 es 4. Así lo mismo hacemos para 3. Para 3 hermanos, 5 personas contestaron que tenían 3 hermanos. Y 4 hermanos, 3 personas contestaron que tenían 4 hermanos. Esto podría continuar. 5 hermanos, 6 hermanos, 7 hermanos, ¿sí? Pero como nadie tenía más de 4 hermanos, la tabla termina ahí. Siempre que sumemos la frecuencia absoluta, 6 más 7 más 4 más 5 más 3, el total, en este caso es 25, siempre tiene que coincidir con la cantidad de respuestas o variables que teníamos. Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 respuestas. Tiene que coincidir. Si acá no nos hubiese dado 25, es que algo contamos mal. Siempre entonces tiene que coincidir. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de valores. Así como frecuencia absoluta lo vamos a anotar como FA, la frecuencia relativa la vamos a escribir como FR. Y es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta y el total de valores que teníamos, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar este n? Y bueno, cuando hagamos la frecuencia absoluta y sumemos, acá tenemos, ¿ven? Acá yo les puse que n es 25, en este ejemplo. ¿Por qué? Porque teníamos 25 respuestas. Entonces, ¿cómo saco la frecuencia relativa? Y para 0 hermanos, pongo
la frecuencia absoluta, que es 6, dividido 25, que es el total de respuestas que teníamos. Cuando hagan la cuenta, les va a dar 0,24. Vamos a ver la frecuencia relativa para un hermano. Ponemos frecuencia absoluta, que es 7, dividido el total, que es 25, y nos va dando así cada frecuencia relativa. Y la última que tenemos es la frecuencia porcentual, que habla de porcentaje. ¿Sí? Vamos a ver qué porcentaje de personas tiene cada cantidad de hermanos en este ejemplo. ¿Cómo se calcula? Haciendo la frecuencia relativa, como hablamos de porcentaje, por 100. Y ahí vamos a encontrar la frecuencia porcentual. ¿Y cómo se escribe? F y abajo P. Frecuencia porcentual. Entonces, si acá nos dio la frecuencia porcentual. Una cosa que no dije de la frecuencia relativa acá al total. Siempre que sumemos 0,24 los resultados, cuando sumemos todas las frecuencias relativas, el resultado siempre tiene que dar 1. Si no da 1 es que alguna cuenta hicimos mal. Todas juntas, las frecuencias relativas sumadas da 1. Y en la frecuencia porcentual, cuando sumemos todos los porcentajes, tiene que dar 100, de 100%. ¿Cómo sacábamos la frecuencia porcentual? Entonces dijimos, a la frecuencia relativa, que en este caso es 0,24, lo multiplicamos por 100 y da 24%. A 0,28 lo multiplicamos por 100, nos va a dar 28. El por ciento lo agregamos nosotros, ¿sí? Porque estamos hablando de frecuencia porcentual. Y si vemos que cuando sumamos todos los porcentajes nos dio 100, significa que están todos los cálculos bien hechos. Esas son las 3 definiciones que vamos a aprender en este trabajo. Luego ustedes tienen que hacer las actividades. Acá tenemos una tabla que muestra la opinión de 75 espectadores. Algunos pusieron mala, dijeron 9 personas, regular dijeron 24, buena dijeron 21 personas, muy buenas 15 y excelente les pareció a 6 personas. Fíjense que le preguntaron a 75 espectadores y cuando se hace la suma de la frecuencia absoluta, da de resultado 75. Su trabajo es sacar la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Fíjense que en el cuadro ya está completado acá con 1, porque ustedes cuando sumen esto les debería dar 1 si no hay algo mal. Y ya pusimos 100% acá abajo, porque cuando hagan la suma les debería dar 100, si no también hay algo mal. Luego tienen que hacer lo mismo con esto, calcular frecuencia relativa y porcentual de el sabor preferido de helado de determinadas cantidad de personas. Acá, fíjense que no les pusimos el total, pero ustedes agréguenlo. Fíjense que van a necesitar igual el total de esto para poder hacer la frecuencia relativa, porque tienen que hacerlo dividido la cantidad de personas a las que se le preguntó. Alumnos en este caso, dice, no personas, que es lo mismo, los alumnos son personas. Para saber eso van a tener que sumar todo esto. Acá el cuadro lo tienen que hacer ustedes en el 3 y en el 4. Están las respuestas. Se le preguntó a 25 personas sobre el transporte que utilizaban. Y acá pusieron, cuando dice P significa que utilizaron, van caminando. Cuando dice B significa que van en bicicleta y los que contestaron C significa que van en colectivo. Tienen que hacer toda esta tablita ustedes. Lo mismo para el punto 4.